Siempre creí que el matrimonio de un hijo era la cima de nuestra misión como padres. Es cuando miramos hacia atrás y vemos que todos los sacrificios valieron la pena, cada noche sin dormir, cada centavo ahorrado. Siempre imaginé a mi hija abrazándome con gratitud, llamándome su ejemplo y su orgullo. Pero, en cambio, un día ella gritó: «Mis suegros son mi familia, tú no». Y si crees que mi historia termina aquí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo esperaba. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro completo y te dejará sin palabras. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si te gustan las historias reales, emocionantes y de superación, suscríbete para acompañar los próximos capítulos. Mi nombre es Mercedes Salvatierra, tengo 74 años, y toda mi vida fui costurera, madre soltera y una mujer que creía que el amor de una madre era inquebrantable. Pero aquel día, descubrí que hasta el corazón más fuerte puede romperse. Nunca imaginé que una simple máquina de coser pudiera guardar tantas lágrimas. La tengo ahí, en la sala, junto a una mesa vieja con una pata coja que sostengo con un trozo de madera. Es mi compañera de vida, el único testigo de cuántas noches pasé despierta, con la espalda encorvada y los ojos ardiendo de sueño, solo para que a mi hija no le faltara nada. Cada vez que meto la aguja en la tela siento un tirón en el alma, como si en cada costura dejara un pedacito de mi historia. Hilos de colores, telas suaves como la seda, botones brillantes como si fueran joyas. Yo no sé nada de lujos, pero cosía vestidos para mujeres que vivían en casas con pisos de mármol y comedores tan grandes como toda mi casa. A mí me bastaba una silla de madera y mi taza de café frío. Pero mientras cosía, pensaba en Andrea, mi única razón de estar de pie. Siempre quise que ella tuviera la vida que yo no tuve. En mi cabeza me repetía: si yo aguanto, si yo ahorro, ella va a estudiar, va a salir adelante. Así, entre costuras, guardaba cada peso como si fueran diamantes. No me compraba nada para mí. Ni un vestido bonito, ni un perfume decente, ni un par de zapatos nuevos. Todo lo invertía en su futuro. Me acuerdo que cuando Andrea entró a la universidad, le pagué la inscripción vendiendo un lote de vestidos que había cosido durante todo un mes. Tenía los dedos llenos de cortaduras, pero cuando vi su sonrisa ese día, sentí que valía la pena. Aunque dentro de mí había algo que no podía explicar. Una sensación de que ella nunca vería todo lo que yo hice por ella. En aquellos años, Andrea empezó a cambiar. Ya no era mi niña que corría con sus trenzas al viento. Ahora se pintaba los labios con colores intensos, se probaba vestidos ceñidos y soñaba con fiestas de gala en salones con lámparas de cristal y manteles de terciopelo. A veces, cuando hablaba con sus amigas por teléfono, la escuchaba suspirar diciendo que quería viajar a Cancún, hospedarse en un hotel de lujo con vista al mar. Yo sonreía en silencio, pero dentro de mí sentía una punzada. ¿Sabrá algún día todo lo que hago para que ella pueda soñar así? Nunca quise cortarle las alas, pero tampoco imaginé que esas alas algún día la alejarían tanto de mí. La primera vez que me habló de su boda, sus ojos brillaban como nunca. Yo pensé que sería algo íntimo, sencillo, algo que podríamos compartir como madre e hija. Pero no, su voz tenía una emoción distinta, como si hablara de un sueño imposible que yo tenía que cumplir. «Mamá», me dijo, «quiero casarme en un hotel de 5 estrellas. Todo tiene que ser perfecto, con candelabros, con música en vivo, con mesas de lujo. Tú me vas a ayudar, ¿verdad?». Me quedé en silencio. ¿Qué le iba a decir? Que mi cuerpo estaba cansado, que mis manos ya no podían más, que mi vida se había detenido para que la suya brillara. Solo asentí. No quería que me viera como una mujer rota. En esas noches largas, mientras cosía vestidos para bodas ajenas, me preguntaba si el amor de una madre se medía por cuánto dinero estaba dispuesta a gastar. Me dolía pensar que, para Andrea, yo solo era la mujer que debía estar ahí para cumplir sus caprichos. Nunca me miraba a los ojos cuando me hablaba de precios. Era como si me diera por sentado, como si creyera que mis manos y mi tiempo no tenían valor. Yo, que había pasado más de 40 años sin un solo descanso, que había renunciado a mi propia vida para levantar la suya, empecé a sentir un vacío en el pecho. Algo me decía que ese camino me iba a costar caro. El día que fui al centro a comprar tela para el vestido de una clienta, vi en un aparador un par de zapatos color crema, delicados, de esos que parecen hechos para una princesa. Pensé en Andrea, y me acerqué para ver el precio. No lo compré,
porque con ese dinero podía pagar su transporte para la universidad. Me quedé ahí, mirando el reflejo de mi cara en el cristal, preguntándome en qué momento dejé de pensar en mí. Ni siquiera recordaba la última vez que había comprado algo solo para mí, algo que me hiciera sentir mujer, no solo madre. A veces, cuando estaba sola, soñaba despierta con una vida diferente. Una donde no tuviera que coser hasta que mis manos quedaran llenas de ampollas, donde no tuviera que contar monedas para comprar el kilo de tortillas. Imaginaba cómo sería sentarme en una mesa amplia, con un mantel limpio, con un ramo de flores frescas y no con retazos de tela y alfileres. Pero luego despertaba y me decía que esas cosas no eran para mí. Yo había nacido para trabajar, para aguantar. Al menos eso era lo que la vida me había enseñado. Lo que más me dolía no era la pobreza, sino la indiferencia de Andrea. Me miraba como si yo siempre fuera a estar ahí, como si nunca me fuera a cansar. Mamá, necesito que me ayudes con esto. Mamá, ¿puedes prestarme para aquello? Todo era mamá para resolver problemas, pero nunca mamá para preguntar cómo estoy. Empecé a darme cuenta de que algo se estaba rompiendo entre nosotras, algo que quizás nunca podría reparar. Una tarde, mientras Andrea probaba un vestido frente al espejo, me preguntó qué opinaba. Yo, cansada, con los hombros tensos, solo dije que estaba bonito. Ella me miró con fastidio y dijo, «Es que tú no entiendes de estilo, mamá». Me quedé callada. Sentí como si me clavaran una espina en el corazón. No por lo que dijo, sino porque en sus ojos vi algo que nunca había visto, vergüenza de mí. Esa noche me quedé en la máquina de coser hasta tarde, pero ya no cosía con la misma ilusión. Cada puntada era un nudo en la garganta. En mi cabeza, la voz de Andrea resonaba una y otra vez. Me preguntaba si todo lo que hice en la vida había sido en vano. Si realmente valía la pena darlo todo por alguien que parecía no ver nada. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que el amor de madre, cuando no se respeta, puede convertirse en una herida abierta. Miré mis manos llenas de marcas, la piel áspera, y supe que algo tenía que cambiar. Aún no sabía qué, pero sentía que un día llegaría el momento en que el dolor se transformaría en una decisión. El día de la boda de mi hija amaneció con un cielo limpio, casi perfecto, como si hasta el clima hubiera querido vestirse de fiesta. Me levanté muy temprano, antes de que saliera el sol, y preparé café. No podía dejar de pensar en todos los años que había soñado con ese momento, verla vestida de blanco, radiante, darla en matrimonio con el corazón lleno de orgullo. Mientras me vestía con el único vestido elegante que tenía, uno que yo misma había confeccionado con una tela que sobró de un encargo, sentí una mezcla rara de alegría y miedo. Mi vestido era sencillo, nada que ver con los trajes brillantes que sabía que lucirían los invitados. Pero para mí, el verdadero lujo era estar ahí, viva, viendo a mi hija comenzar una nueva vida. Cuando llegué al salón, me quedé inmóvil en la entrada. Todo era deslumbrante. Había flores blancas colgando desde el techo, mesas redondas con manteles de terciopelo color marfil, candelabros de cristal y velas aromáticas que perfumaban el aire. Una orquesta tocaba música suave, y las copas de vino parecían pequeñas obras de arte talladas a mano. Caminé despacio, sintiéndome como una extraña en medio de tanto esplendor. Mis zapatos gastados rechinaban contra el piso pulido de mármol. Me senté en una mesa al fondo, una de esas que casi nadie nota. Desde ahí observé todo. Me hubiera gustado estar cerca de Andrea, ayudarla, abrazarla antes de que caminara al altar. Pero ella estaba ocupada con los fotógrafos, con los suegros, con esas sonrisas que yo no alcanzaba. Cuando Andrea apareció, con su vestido de encaje y una cola larga que arrastraba como una nube, sentí que el corazón se me encogía. Se veía hermosa, como una reina. Era el momento en el que yo debería haberla tomado de la mano, recordarle lo mucho que la amo, lo lejos que hemos llegado juntas. Pero en vez de buscarme con la mirada, volteó hacia los padres de Germán, su novio. Los abrazó fuerte, y hasta les dio un beso en la mejilla, mientras las cámaras captaban cada instante. Amy solo me dio una sonrisa rápida, como de compromiso, y siguió su camino. No sé cómo describir el nudo que sentí en la garganta. Durante el banquete, los invitados reían y brindaban con copas llenas de champaña dorada. Yo miraba mi plato, apenas probé un bocado. Sentía que el lujo que me rodeaba no era mío, que yo solo estaba ahí como una sombra. Los suegros de Andrea hablaban con todo el mundo, presentaban a la familia, daban discursos emocionantes. Yo solo quería levantarme y decir,
esta niña no estaría aquí si no fuera por mí. Pero me mordí los labios. Aprendí hace años que las palabras, cuando salen con rabia, pueden destruir más de lo que salvan. En un momento, me acerqué al grupo de Andrea para tomar una foto con ella. «Mamá, espérame tantito, ¿sí?», me dijo sin mirarme, mientras conversaba con una tía de Germán. Esperé ahí, parada, sintiendo como las miradas ajenas me recorrían. No sé si fue mi vestido sencillo, mis manos llenas de marcas, o simplemente que no encajaba en ese mundo de trajes de diseñador y bolsos de marca. Me fui a sentar otra vez en silencio. No quería estorbar. Entonces pasó algo que todavía me duele recordar. Andrea se acercó y, casi sin verme, me susurró al oído: «Mamá, no hagas nada que nos avergüence frente a los invitados, ¿sí?». Sus palabras me cortaron como cuchillos. Yo, que había dejado mi vida entera en cada puntada, en cada sacrificio. Yo, que había trabajado hasta quedarme sin aliento para que ella estuviera ahí, sonriendo en medio de tanto lujo. Tragué saliva. Sonreí, aunque por dentro sentía que mi alma se rompía en pedazos. No sé cómo pasaron las horas. La fiesta continuó entre risas, brindis y música. Yo me quedé sentada, viendo a mi hija bailar con Germán, con su vestido moviéndose como un suspiro de seda. Todos la miraban con admiración. Yo también, aunque por dentro sentía una distancia que nunca había sentido antes. Me pregunté si ella algún día recordaría de dónde viene, quién le enseñó a ser fuerte. Quizás el lujo la había cegado. Quizás yo misma la empujé a ese mundo al darle todo sin que tuviera que luchar por nada. Al final de la fiesta, me acerqué a despedirme. Le dije te amo al oído, pero ella apenas me miró, como si estuviera cansada, como si mi abrazo no significara nada. Me fui del salón sintiendo que, aunque había cumplido mi papel de madre, algo se había perdido para siempre. No sé si fue mi dignidad o simplemente la ilusión de que mi hija algún día me agradecería. Mientras caminaba hacia la salida, vi a través de las ventanas las luces doradas del salón reflejándose en la noche. Todo parecía perfecto. Pero yo me sentía invisible. Como si hubiera sido una invitada más, no la mujer que la crió sola. Caminé por la acera despacio, como si cargara un peso enorme en la espalda. El aire de la noche estaba frío y dolía. Esa noche, al llegar a casa, me senté en mi taller. Miré mi máquina de coser, mis hilos de colores, las tijeras y los pedazos de tela. Todo eso había sido mi vida, mi lucha. Y me pregunté si algún día Andrea entendería que no es el lujo lo que define una familia, sino el respeto y el amor. Me acosté sin cenar, con la sensación de que había sido una invitada en la boda de otra persona, no en la de mi hija. Me dormí pensando en el momento en que Andrea me pidió que no la avergonzara. Me dolió más que cualquier aguja, más que cualquier herida física. Porque ahí entendí que no importaba todo lo que di, ella había dejado de verme como su madre, al menos por un instante. Y ese instante cambió algo dentro de mí. La vida siempre nos enseña de la forma más dura. Ese día no lo sabía, pero esa herida sería el principio de un cambio en mí, de una fuerza que nunca supe que tenía. Cuando Andrea y Germán decidieron buscar un lugar para vivir, lo hicieron con la ilusión de quienes creen que la vida siempre será tan brillante como las luces de una fiesta. Recuerdo la primera vez que me llevaron a ver el apartamento que querían. Pisos de mármol blanco, ventanales enormes que dejaban entrar la luz del atardecer, y un balcón con una vista tan amplia que podías ver el parque entero. Germán hablaba emocionado de cómo pondrían un sofá de cuero en color marfil, una mesa de vidrio templado con sillas modernas y una lámpara colgante que daría ese toque de lujo al espacio. Andrea no paraba de sonreír, acariciando las paredes como si ya fueran suyas. Yo los miraba en silencio, con un nudo en la garganta, preguntándome si sabrían todo lo que tendría que hacer para ayudarlos. Esa misma noche abrí mi pequeño cofre de recuerdos. Ahí guardaba unas cuantas joyas antiguas que heredé de mi madre, piezas que no tenían gran valor económico, pero que para mí eran tesoros. Había un anillo con una piedra azul que mi madre usó en su boda y unos aretes de oro que ella misma me dio cuando nací. Los tomé en mis manos, sentí su peso, y supe que había llegado el momento de desprenderme de ellos. Fui a una joyería del centro, un lugar con vitrinas relucientes y de pendientes que olían a perfumes caros. Me dolió ver cómo pesaban mis recuerdos en una balanza, convertidos en números. Pero lo hice. Lo hice porque quería darle a Andrea ese hogar que tanto deseaba. Con el dinero de las joyas y una parte de mi pequeña herencia, logré reunir la entrada para el apartamento.
Firmé el cheque con una mezcla de orgullo y tristeza. Sentía que le estaba entregando algo más que dinero. Le estaba entregando los años de mi vida, mis horas de trabajo, mis noches de desvelo. Cuando les di la noticia, Andrea apenas sonrió. Sabía que ibas a ayudarnos, mamá, dijo, como si fuera algo obvio, algo que se esperaba de mí. Germán solo me dio una palmadita en el hombro, con una sonrisa educada pero fría. En ese momento entendí que, para ellos, mi sacrificio no era extraordinario. Era simplemente lo que una madre debía hacer. El día que se mudaron, llevé unas plantas pequeñas para su sala, algo que siempre me gustó tener en casa. El apartamento ya estaba amueblado con todo lo que Andrea había elegido: un sofá de cuero blanco impecable, una alfombra persa que cubría el piso, y unas cortinas gruesas en tonos beige que daban un aire elegante al espacio. Me senté un momento en la sala, mirando todo a mi alrededor, y sentí una mezcla de orgullo y vacío. Todo era hermoso, pero no había ni un solo rastro de mí. Era como si mi presencia fuera un estorbo en medio de tanto orden y perfección. Mientras Andrea mostraba el apartamento a sus suegros, hablaba con una emoción que no vi cuando me agradeció a mí. Los presentó como si fueran los verdaderos responsables de todo. «Mira, mamá Germán, ¿te gusta la lámpara que elegí?», escuché decir. Yo me quedé atrás, en silencio, acariciando el borde de una de las plantas que llevé. Nadie me preguntó qué opinaba. Nadie me dio las gracias. Fue en ese instante que algo empezó a dolerme, como si dentro del pecho se abriera una grieta pequeña. Unos días después, Andrea me llamó para pedirme más dinero, solo para completar unos detalles, dijo. Eran detalles caros: cojines de diseñador, una vajilla fina, unas copas de cristal. Mamá, es que la casa debe verse bien. Tú entiendes, ¿verdad? Me quedé en silencio. No entendía. Nunca entendí por qué necesitaban tanto lujo para ser felices. ¿Acaso una mesa sencilla no era suficiente para compartir una comida con amor? Pero otra vez, por no verla sufrir, accedí. Saqué el dinero de mi cuenta de ahorros y se lo di. La primera comida que tuvimos en su nuevo apartamento fue un momento extraño. La mesa estaba impecable: mantel beige, platos de porcelana con bordes dorados, cubiertos brillantes como si nunca se hubieran usado. Andrea sirvió una pasta con vino, y mientras todos comían, yo me quedé mirando las paredes desnudas, pensando que ese espacio era perfecto, pero frío. No sentí hogar ahí. Era como estar en una casa de revista, donde todo se ve bonito pero nada tiene alma. Cuando levanté la copa para brindar, Andrea apenas me miró. Fue Germán quien dijo: «Por la nueva etapa de nuestra vida». Nadie dijo «Gracias, mamá». Esa noche volví a mi casa, la mía, con paredes manchadas y muebles viejos. Me senté frente a mi máquina de coser, acaricié su superficie áspera, y me sentí más acompañada que en todo el día. El lujo de ese apartamento no me llenaba, no era mío. Yo pertenecía a mi rincón de telas, de hilos, de esfuerzo silencioso. Pensé en mi madre, en lo poco que tuvo, y en lo feliz que era con una mesa de madera y flores del campo. Me pregunté si Andrea algún día entendería que el verdadero lujo es tener a alguien que te ame sin condiciones. Con los días, Andrea dejó de llamarme. Solo lo hacía cuando necesitaba algo. Un préstamo, un favor, una recomendación para alguien que quería que le cosiera un vestido. Nunca preguntaba cómo estaba yo. Me acostumbré al silencio de mi teléfono, pero no al vacío de su ausencia. Sentía que poco a poco me estaba perdiendo a mi hija, que el brillo de su nuevo mundo la estaba alejando más de mí. Un día, decidí pasar a visitarla sin avisar. Llevé unas galletas y un mantel que bordé especialmente para su mesa. Cuando llegué, la encontré con su suegra, riendo mientras decoraban el comedor con velas perfumadas. Andrea me saludó con una sonrisa apurada, como si no esperara verme. «Mamá, gracias por venir, pero justo estoy ocupada», dijo mientras colocaba flores en un jarrón de cristal. Me quedé parada unos segundos, sin saber dónde dejar mi regalo. No había espacio para mí en esa casa. Ni en su vida. Esa noche entendí algo. Yo había comprado el boleto para entrar a su mundo de lujo, pero no era bienvenida. Tal vez el amor se mide distinto cuando el dinero entra de por medio. Tal vez el cariño se pierde cuando se da todo sin pedir respeto a cambio. Me dormí con esa idea rondando en mi cabeza, con una tristeza que no me dejaba respirar. Lo que no sabía en ese momento era que esa distancia solo crecería.
Algo grande estaba por pasar. Algo que me haría abrir los ojos y dejar de ser invisible. Era domingo y el cielo estaba nublado, de esos días en que el aire huele a tierra mojada y uno solo quiere estar con la familia. Desperté temprano, horneé un pastel de vainilla con glaseado rosa porque sabía que a mis nietos les encantaba, y envolví unos juguetes en papeles brillantes. Mientras los guardaba en una bolsa, sentí una emoción rara, como un nudo en la garganta. Era una mezcla de ilusión y miedo, porque últimamente no sabía cómo me recibiría Andrea. Aún así, me arreglé con cuidado, me puse una blusa limpia, unos pendientes pequeños, y salí con el corazón dispuesto a dar amor. Cuando llegué al apartamento, escuché risas desde el pasillo. Al abrir la puerta, me encontré con toda la familia de Germán. Estaban sus padres, sus primos, su hermana con un vestido elegante y unas copas de vino en la mano. La sala estaba impecable, con la mesa puesta como si fuera un banquete de revista. Manteles de lino beige, platos de porcelana y una lámpara de cristal encendida que bañaba todo con una luz dorada. Andrea me miró desde la cocina, pero su expresión no fue la que esperaba. No había alegría, no había sorpresa, solo una frialdad que me congeló el pecho. «Mamá, no es buen momento, estamos con la familia de Germán», me dijo sin mirarme a los ojos. Me quedé ahí, parada, con el pastel entre las manos, sintiendo que la piel me ardía. Mis nietos corrieron hacia mí con una sonrisa, pero Andrea los detuvo con una mirada. En ese instante sentí que algo dentro de mí se quebraba. Era como si me hubiera convertido en una intrusa, una desconocida. Me acerqué despacio, intentando que no se notara el temblor en mis manos. «¿Y yo qué soy, Andrea?», le pregunté con voz baja, buscando en su rostro alguna señal de cariño. Pero no hubo nada. Sus ojos estaban fríos, casi duros, como si yo no tuviera derecho a estar ahí. Fue entonces que escuché su voz, fuerte, cortante, como un cuchillo que atraviesa el alma. «Mis suegros son mi familia, tú no». El silencio que siguió fue como un golpe seco. Todos en la sala se quedaron mirando, algunos con incomodidad, otros fingiendo que nada pasaba. Yo sentí que las piernas me flaqueaban. ¿Cómo podía decirme eso mi propia hija, la misma por la que había sacrificado mi juventud entera? No lloré, no grité, solo sonreí. Una sonrisa que me costó tanto que sentí que se me partía la cara. «Está bien, Andrea», dije, dejando el pastel sobre la mesa. Nadie me ofreció asiento. Nadie me dijo una palabra. Me quedé unos segundos en silencio, mirando a mis nietos que me observaban confundidos. Les acaricié el cabello y les susurré: «Nos vemos pronto, mis amores». Me di la vuelta y salí, cerrando la puerta con suavidad. Mientras bajaba las escaleras del edificio, sentí como los ojos se me llenaban de lágrimas, pero me las tragué. No quería que nadie me viera llorar. Caminé por la calle con el viento frío golpeándome la cara. Cada paso era una mezcla de rabia y tristeza. Recordé todas las veces que me desvelé cosiendo para pagar sus estudios, los años en que no tuve vacaciones ni un solo descanso, todo para que ella estuviera bien. ¿Para esto? ¿Para que me negara como si yo no valiera nada? Llegué a mi casa con los hombros encogidos. Dejé mi bolsa en el suelo y me senté en mi máquina de coser, como siempre. Pasé los dedos por los hilos y sentí su textura áspera, real, verdadera. Era como si esa máquina me recordara quién soy. Soy una mujer que luchó sola, que no necesitó lujos ni aplausos para seguir adelante. Pero en ese momento, por primera vez, pensé que tal vez había dado demasiado, tanto que Andrea ya no sabía lo que costó llegar hasta ahí. Esa noche no pude dormir. Me acosté con la ropa puesta, mirando el techo, reviviendo una y otra vez sus palabras. «Mis suegros son mi familia, tú no». Eran tan crueles que dolían como espinas clavadas en el pecho. Me pregunté en qué momento había perdido a mi hija, cuando había dejado de verme como su madre para verme solo como alguien que estorba. Al amanecer, encendí la máquina de coser. No para trabajar, sino porque el sonido me daba paz. Y mientras la escuchaba, algo dentro de mí despertó. Una voz que me decía: «Ya basta. Ya basta de humillaciones, de dar sin recibir respeto». Tal vez era hora de pensar en mí, en mi dignidad, en la vida que me quedaba por vivir. Esa herida que me hizo Andrea no me iba a destruir, pero sí me iba a cambiar. Aún no sabía cómo, pero lo presentía. Ese domingo marcó el inicio de algo nuevo en mí, aunque en ese momento no lo pudiera ver con claridad. «¿Y tú?»,
¿Qué harías si tu propio hijo te negara como familia frente a extraños? ¿Te quedarías callada como yo lo hice, o le responderías con el corazón en la mano? No dije nada aquella tarde. Solo sonreí, aunque por dentro sentí que algo en mí se rompía en mil pedazos. Era una sonrisa vacía, una de esas que uno hace para esconder el dolor, para no mostrar las lágrimas que arden por salir. Bajé las escaleras del edificio de Andrea con el pastel vacío en las manos y el corazón más pesado que nunca. Mientras caminaba hacia mi casa, sentía que cada paso era un adiós silencioso, como si estuviera despidiéndome de algo más que de mi hija. El viento de la calle me golpeaba el rostro, pero no se sentía tan frío como sus palabras. Esa noche no encendí la televisión ni prendí la luz de la sala. Me quedé en la penumbra, sentada frente a mi máquina de coser, viendo cómo las sombras jugaban con los carretes de hilo. Metí las manos en el regazo y respiré hondo, intentando entender en qué momento me convertí en una mujer invisible para mi propia hija. Recordé su mirada de desdén, su tono de voz, esa frase que me atravesó el pecho. Quise llorar, pero las lágrimas no salieron. Era como si se hubieran secado con los años, con tantos sacrificios que nunca fueron reconocidos. Mientras acariciaba los hilos, me pregunté si el amor de una madre debería tener límites. ¿Acaso estaba mal esperar un poco de gratitud? ¿Era egoísta sentir que merecía algo más que desprecio? Cerré los ojos y me vi a mí misma hace 20, 30 años, joven, con el cabello largo y las manos fuertes, cargando a Andrea en mis brazos y prometiéndole que nunca le faltaría nada. Y cumplí esa promesa. ¿Pero qué pasa cuando el amor se da tanto que se vuelve invisible? Salí al patio trasero y me senté en una vieja silla de madera que cruje cada vez que uno se acomoda. El aire olía a tierra húmeda. Miré el cielo y vi apenas unas cuantas estrellas entre las nubes. Sentí que la vida se me había ido esperando que alguien me dijera gracias, y me di cuenta de que eso tal vez nunca pasaría. Así que sonreí. Sonreí no por felicidad, sino porque entendí que debía dejar de esperar algo que nunca llegaría. Entré de nuevo a la casa y abrí un cajón donde guardo todos mis documentos. Ahí estaban mis papeles de propiedad, las cuentas de ahorro, y un sobre con una carta que escribí hace años, donde explicaba cómo quería repartir lo poco que tenía el día que me fuera de este mundo. Lo tomé en mis manos y lo leí, pero las palabras ya no me parecían correctas. Sentí un impulso extraño, una fuerza que nunca antes había sentido. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, marqué el número de mi abogado. No pensé, solo lo hice. Licenciado, necesito una cita urgente, mañana mismo si es posible, le dije. Me preguntó qué había pasado, pero solo respondí, es hora de hacer algunos cambios en mi vida. Colgué el teléfono con las manos temblando, pero con una paz nueva en el corazón. Me fui a la cama, pero el sueño no llegó. Me quedé mirando el techo oscuro, recordando cada una de las veces que Andrea me pidió ayuda, cada billete que le di, cada sacrificio que hice por ella. Y me di cuenta de que había estado viviendo como si mi valor dependiera de su aprobación. Esa idea me revolvió el estómago. No, yo valía por mí misma. Por todo lo que había enfrentado, por todo lo que había sobrevivido. Al amanecer, me puse mi mejor blusa, esa azul que guardo para ocasiones especiales, y me hice un peinado sencillo. Me miré al espejo y vi a una mujer con arrugas, con ojeras, pero con una mirada más firme que nunca. Esa mirada me dijo que estaba haciendo lo correcto. Preparé café y lo bebí lentamente, como si estuviera saboreando un nuevo comienzo. Salí de casa y tomé el autobús hacia el centro. Mientras avanzaba, miré por la ventana y vi a la gente corriendo de un lado a otro, preocupada por cosas que, al final, no importan tanto. Yo solo pensaba en una cosa, en mi dignidad. Era hora de recuperarla. Cuando entré a la oficina del abogado, el olor a madera y cuero me envolvió. Todo estaba impecable, los muebles oscuros, las lámparas de lujo, el sonido suave de un reloj en la pared. Me senté frente a él y le dije, con una calma que sorprendió hasta mis propios oídos, quiero cambiar mi testamento. No fue una decisión impulsiva. Fue un acto de amor propio. El abogado me miró sorprendido, como si no pudiera creer que una mujer como yo pudiera hablar con tanta firmeza. Le expliqué todo, sin entrar en detalles, pero dejando claro que mi vida no se podía seguir midiendo en migajas de afecto. Salí de esa oficina con un sentimiento raro, como si me hubiera quitado una piedra del corazón. No sabía cómo iba a reaccionar Andrea, pero en ese momento no me importaba.
Por primera vez en muchos años, estaba haciendo algo solo por mí. Al día siguiente, el amanecer me encontró con los ojos abiertos, como si el cuerpo supiera que algo importante estaba por suceder. No dormí casi nada, pero no me sentía cansada. Al contrario, había en mí una especie de energía nueva, una calma extraña que me hacía sentir más ligera. Preparé un café fuerte, me peiné con cuidado y me puse un vestido negro sencillo que guardaba para ocasiones especiales. Hoy era una de esas ocasiones. No porque fuera un evento feliz, sino porque estaba por dar un paso que marcaría mi vida. Mientras me ponía los zapatos, recordé todas las veces que me quedé callada frente a Andrea, permitiendo que me lastimara. Eso ya no iba a pasar más. La oficina del abogado estaba en un edificio elegante del centro. Al entrar, el olor a madera encerada y cuero nuevo me hizo sentir que estaba en un lugar ajeno, uno de esos donde todo parece perfecto. Las paredes estaban decoradas con cuadros modernos, y sobre el escritorio brillaba una lámpara de lujo con base dorada. Me senté frente al licenciado Gálvez, un hombre de cabello canoso y voz pausada, que me recibió con una sonrisa educada. «¿Cómo está, doña Mercedes?», me preguntó. «Lista para cambiar mi vida», respondí. Le conté lo que quería hacer, con calma, sin lágrimas. Él me escuchó en silencio, tomando notas en una libreta de cuero negro. Le dije que quería reescribir mi testamento, que ya no habría propiedades ni dinero para Andrea. Todo lo que había construido con años de trabajo, cada peso que había sudado con mis costuras, ahora iría a una fundación para mujeres solteras, para esas madres que, como yo, alguna vez se sintieron solas y sin apoyo. «¿Estás segura de esto?», me preguntó, levantando la mirada. «Más que nunca», respondí, sin titubear. Firmar esos papeles fue como soltar una carga enorme. Mis manos temblaban mientras tomaba la pluma, pero en cuanto estampé mi firma, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Era como si, por primera vez en años, estuviera defendiendo mi propio valor. El licenciado me miró con un respeto que no recuerdo haber visto en nadie en mucho tiempo. «Lo que está haciendo no es fácil, doña Mercedes», me dijo. «Pero es valiente». Al salir de la oficina, el sol me golpeó el rostro y sentí un aire distinto. Caminé por la calle como quien acaba de tomar una decisión definitiva. A mi alrededor, la ciudad seguía igual, coches tocando el claxon, gente con prisa, vendedores ofreciendo dulces en la esquina. Pero dentro de mí todo había cambiado. No era la misma mujer que entró a esa oficina una hora antes. Ahora era alguien que entendía su propio valor, que no iba a permitir más humillaciones. Esa tarde, al llegar a casa, abrí las ventanas y dejé que el aire fresco entrara. Puse música suave y me senté frente a mi máquina de coser. La miré con otros ojos, como si de pronto entendiera todo lo que había significado en mi vida. No era solo una máquina, era la prueba de mi resistencia, de mi capacidad de crear algo de la nada, de mi fuerza para seguir adelante cuando nadie creía en mí. Tomé uno de los retazos de tela que tenía guardado, una pieza de satín color marfil, y lo acaricié. «Esto es mío», pensé. Por primera vez en años, cosí algo solo para mí, un mantel pequeño, delicado, con bordes dorados. Cuando lo terminé, lo extendí sobre la mesa y coloqué en el centro un florero con una sola rosa blanca. Me senté a contemplarlo como si fuera un trofeo. Mientras cenaba sola, con un plato sencillo pero con mi mantel nuevo, pensé en Andrea. En lo poco que había valorado todo lo que hice por ella. Me dolió, claro que me dolió. Pero no sentí culpa. Lo que había decidido no era por venganza, era por respeto a mí misma. Me di cuenta de que había pasado más de la mitad de mi vida pensando solo en su felicidad, y era hora de pensar en la mía. En la noche, recibí una llamada de Andrea, pero no contesté. Me limité a mirar el teléfono hasta que dejó de sonar. Sentí el impulso de escuchar su voz, pero sabía que lo único que tenía para decir eran exigencias o reproches. No quería escuchar eso. No esa noche. No después de dar uno de los pasos más importantes de mi vida. Miré el mantel en la mesa y me di cuenta de que el verdadero lujo no estaba en las lámparas de cristal ni en los muebles caros. El lujo verdadero era sentir paz en el alma, saber que no estás traicionando tu dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, me fui a dormir sonriendo. Antes de cerrar los ojos, pensé en lo que vendría. Sabía que Andrea descubriría pronto los cambios en el testamento. Y cuando eso pasara, nada volvería a ser igual. Pero yo ya estaba lista.
Pasaron solo unos días antes de que Andrea descubriera lo que había hecho. Era una tarde tranquila, yo estaba en casa, remendando una sábana vieja mientras escuchaba el tic-tac del reloj de pared. El sonido del teléfono rompió ese silencio. Contesté y lo único que escuché fue la voz alterada de Andrea, casi gritando: «Mamá, no puedo sacar dinero. ¿Qué hiciste con la cuenta?». Sentí como se me encogía el corazón, pero no dejé que mi voz temblara. Me limité a preguntar: «¿Qué dinero, Andrea?», porque quería escucharla decirlo. La escuché respirar con rabia del otro lado. «Nuestra cuenta, la que me dijiste que podía usar si algún día lo necesitaba, está bloqueada, mamá». Sentí una mezcla de tristeza y fuerza al mismo tiempo. No quería pelear, pero tampoco iba a justificarme. «Andrea, yo ya no soy tu familia, ¿recuerdas? Lo dijiste tú misma». Hubo un silencio frío, uno de esos silencios que duelen más que cualquier palabra. Se quedó unos segundos callada y luego empezó a reprocharme, a decir que le estaba traicionando, que qué clase de madre era capaz de dejar a su hija sin apoyo. La dejé hablar. Por primera vez en mi vida, la dejé vaciar su rabia sin interrumpirla. Cuando terminó, le dije con calma: «Soy la misma madre que trabajó toda su vida por ti. Pero ya no puedo seguir dando sin recibir respeto. Esa cuenta ahora no te pertenece». Después de esa llamada, me quedé un rato mirando mis manos. Temblaban, pero no por miedo, sino por el peso de lo que acababa de hacer. No era fácil romper una cadena de años de sacrificios, de costumbres, de silencios. Pero por dentro sentía una paz rara. Una voz en mi mente me repetía: «Era necesario». A los 2 días, Andrea apareció en mi casa. Venía con una blusa cara, de esas que alguna vez soñé con comprar pero nunca pude, y con un perfume tan fuerte que llenó toda la sala en segundos. Se plantó frente a mí, con los brazos cruzados, y me miró con una mezcla de incredulidad y enojo. «¿Qué es lo que te pasa, mamá? Ahora te crees la heroína. ¿Vas a dejar que tu hija pase necesidades mientras tú guardas el dinero?». Me quedé callada unos segundos antes de responder. La miré a los ojos, esos mismos ojos que un día confiaron en mí para todo. «Andrea, no es tu dinero. Es mi vida entera convertida en billetes. Y tú no supiste valorar ni el dinero ni a mí». Ella apretó los labios y desvió la mirada. Su silencio fue la prueba de que mis palabras le habían dolido. No sé cuánto tiempo estuvimos así, en esa sala pequeña con mis muebles viejos y el olor del café recién hecho. Pero en ese silencio, algo cambió. Yo ya no era la madre que cedía todo. Me descubrí a mí misma con una fuerza que no recordaba tener. Sentí que, aunque me doliera, era el momento de enseñarle a Andrea algo que no había aprendido: el respeto no se hereda, se gana. Esa noche recibí varios mensajes suyos. Algunos eran de reproche, otros de súplica. No respondí ninguno. No porque no quisiera, sino porque entendí que no tenía sentido hablar si ella no estaba lista para escuchar. Me serví un café y me senté junto a la ventana, viendo cómo la ciudad se iba apagando. Las luces lejanas de los edificios brillaban como estrellas frías. Y ahí, en ese silencio, entendí que el lujo no era tener dinero, sino tener paz con lo que uno decide. Al día siguiente, fui al banco para confirmar que todo estuviera en orden. El lugar brillaba con sus pisos de mármol y el olor a madera pulida. Cuando firmé los papeles que cerraban por completo el acceso a Andrea, sentí un nudo en el estómago. No era venganza, era un acto de dignidad. Salí del banco con una calma extraña. Caminé despacio por el centro, viendo vitrinas con vestidos que alguna vez cosí para otras mujeres, vestidos que yo jamás podría usar. Pero por primera vez, no sentí envidia ni tristeza. Sentí orgullo de mis manos, de todo lo que construí. Esa tarde no supe nada de Andrea, pero en mi interior sabía que la tormenta no había terminado. Esto apenas era el comienzo. No pasaron ni 3 días antes de que Germán, el marido de Andrea, decidiera hablar conmigo. Me llamó temprano, con un tono seco, casi autoritario. «Doña Mercedes, necesitamos vernos. Esto no puede seguir así». En su voz no había ni una pizca de respeto, solo la desesperación de alguien que está acostumbrado a conseguir lo que quiere. Acepté verlo, pero con la condición de que viniera a mi casa. No quería ir a su apartamento lleno de muebles caros y sentirme, una vez más, como una extraña en la vida de mi hija. Llegó con una camisa de lino blanca, impecable,
y un perfume tan fuerte que llenó el aire en cuanto abrió la puerta. Llevaba un reloj caro, de esos que brillan con solo un rayo de luz, y unas gafas oscuras colgadas del cuello. Me saludó con una sonrisa tensa, como si no quisiera estar ahí. Doña Mercedes, empezó. Yo creo que hubo un malentendido. Andrea está muy angustiada. Necesitamos ese dinero para algunas cosas urgentes de la casa. Me quedé en silencio unos segundos, mirándolo directo a los ojos. Germán, le dije, yo no voy a dar un peso más. Él se movió incómodo, cruzó las piernas, y empezó a hablar de la familia, de la importancia de ayudarse entre todos, como si mis manos arrugadas no hubieran trabajado más que las suyas para levantar lo que tengo. Lo dejé terminar y, cuando quiso seguir insistiendo, lo interrumpí. El respeto no se compra, ni con el reloj más caro del mundo. Se quedó callado, sorprendido. Creo que nunca me había escuchado hablar con tanta firmeza. Mire, señora, dijo finalmente, yo solo quiero lo mejor para Andrea, para los niños. Lo miré con una calma que lo desarmó. ¿Y lo mejor para Andrea es usarme como cajero automático, Germán? Lo mejor para Andrea es enseñarle que el dinero no cae del cielo. Su cara se puso roja, como si mis palabras le hubieran golpeado el orgullo. Se levantó, dejó el café que le ofrecí casi intacto, y dijo en voz baja, «Va a arrepentirse, doña Mercedes». No respondí. Solo lo acompañé a la puerta, sin perder la calma. Cuando cerré detrás de él, me apoyé en la puerta y sentí un escalofrío. No de miedo, sino de liberación. Era como si, por fin, me hubiera quitado un peso enorme de encima. Esa noche Andrea me escribió varios mensajes. No los leí. El teléfono vibraba una y otra vez en la mesa, pero yo estaba cansada de ser el centro de sus reclamos. Preparé una sopa sencilla, encendí una vela y cené sola, en silencio. Por primera vez en años, esa soledad me supo dulce, no amarga. Los días siguientes, Germán insistió con más llamadas. Su tono fue cambiando, de exigente a suplicante. Me hablaba de los niños, de las deudas, de los pagos del colegio. Yo escuchaba, pero ya no sentía la culpa de antes. Algo en mí había cambiado. Era como si cada palabra suya confirmara que había hecho bien al poner límites. Una tarde, mientras cosía un vestido de terciopelo para una clienta, el teléfono sonó de nuevo. Era Germán. Contesté sin pensarlo. Doña Mercedes, no se trata solo del dinero, se trata de que Andrea se siente rechazada. Me quedé callada unos segundos, con la aguja en la mano. Germán, Andrea me rechazó primero a mí. ¿Ya olvidaron lo que me dijo? Mis suegros son mi familia, tú no, eso no cuenta. Del otro lado hubo silencio. Creo que no supo qué responder. Y entonces entendí que a veces el silencio es más fuerte que cualquier argumento. Colgué sin decir adiós. Esa noche me senté en el patio, con una taza de té caliente, mirando el cielo oscuro. Pensé en Andrea, en los años que pasé tratando de que nunca le faltara nada. Y me pregunté en qué momento confundimos el amor con el sacrificio sin límites. Tal vez la culpa fue mía por nunca enseñarle que una madre también necesita respeto. Dormí con el teléfono apagado, decidida a no seguir desgastándome con palabras que no valen nada. Sabía que Andrea iba a volver, de una forma u otra. Solo era cuestión de tiempo. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debe perdonar todo, incluso cuando su propio hijo la humilla? ¿O hay un límite donde el amor propio tiene que hablar más fuerte? Los días que siguieron fueron como una película que se desmorona lentamente. Andrea y Germán parecían vivir en una vitrina de apariencias. Fotos en redes sociales en restaurantes de lujo, cenas con copas de vino importado, muebles nuevos para su sala, como si el dinero les sobrara. Pero yo sabía, desde mi silencio, que esa fachada no duraría. Había algo vacío detrás de esas sonrisas perfectas, algo que me recordaba a los maniquíes de una tienda elegante, brillantes por fuera, pero huecos por dentro. Una mañana, mientras tomaba mi café en mi mesa de madera, recibí un mensaje de una amiga que vive cerca del apartamento de Andrea. Mercedes, vi que Germán discutía en el pasillo con un cobrador. No me sorprendió. Había algo en su forma de vivir, siempre apostando por el lujo, que olía a exceso, a deuda, a querer aparentar más de lo que podían. Me quedé mirando mi taza, con el aroma del café mezclado con el sonido de mi máquina de coser al fondo. Esa vida de mentira no era la que yo quería para mi hija. Yo, en cambio,
Empecé a saborear una libertad que nunca había tenido. Con el dinero que alguna vez pensé dejar para Andrea, decidí darme un respiro. Reservé unos días en Cartagena, en un hotel boutique frente al mar. No era por presumir ni por lujo, era por algo tan simple como sentir el viento del océano en la cara y recordar que todavía estaba viva. Llegar a Cartagena fue como volver a ser otra mujer. El olor a mar, las calles empedradas, las luces cálidas de los balcones me hicieron sentir que había algo más allá del dolor. Me senté en una terraza con un café helado, mirando el atardecer dorado, y pensé, ¿por qué me costó tanto darme algo bueno para mí? Toda mi vida había girado en torno a Andrea, a darle lo mejor, a quitarme el pan de la boca para que ella pudiera comer mejor. Pero ahí, frente al mar, entendí que también tenía derecho a un poco de felicidad. Cada noche en el hotel era un regalo. Las sábanas eran suaves, el sonido de las olas me arrullaba, y el desayuno estaba servido en vajilla fina con frutas frescas que olían a verano. Caminaba por la playa con un sombrero de ala ancha y una sonrisa tranquila, como si el pasado no me pesara tanto. Pensé mucho en Andrea, pero ya sin esa sensación de obligación. Mi hija tenía su vida. Yo tenía que aprender a vivir la mía. Una tarde, mientras miraba el horizonte, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Andrea. «Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente». No respondí. Me quedé ahí, viendo cómo el sol caía sobre el mar y pintaba el cielo de naranja. Por primera vez, no sentí la necesidad de correr a resolverle nada. No era crueldad. Era amor propio. Al volver a casa, encontré varios mensajes de voz en mi contestadora. Andrea lloraba en algunos, en otros solo pedía que le devolviera el acceso al dinero. Germán, en cambio, me hablaba con un tono seco, como si exigiera una deuda. Escuché todo en silencio, con las manos cruzadas sobre mi regazo, y sentí que cada palabra suya me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Me enteré, a través de una conocida, que Andrea había dejado de pagar el colegio de los niños. No lo podía creer. Con tanto dinero gastado en restaurantes, en ropa de marca, en cosas de lujo, y ahora no podían pagar algo tan esencial como la educación de mis nietos. Me dolió. No por el dinero, sino por los niños, porque ellos no tenían la culpa de nada. Esa noche, mientras cosía un vestido de satín color perla para una clienta, pensé en mi madre. Ella siempre me decía, «Mercedes, nunca te olvides de quién eres ni de dónde vienes». Yo creo que Andrea olvidó las dos cosas. Tal vez por eso no sabe lo que vale el esfuerzo, porque siempre lo tuvo todo servido. Me miré en el espejo y vi las arrugas en mis ojos, las manos llenas de cicatrices. Esas manos habían pagado su universidad, su boda, su casa. Y ahora, esas mismas manos cosían en paz, sabiendo que ya no serían explotadas en nombre de un amor que no era correspondido. La vida tiene formas extrañas de enseñarnos dónde está nuestro valor. Andrea, tarde o temprano, tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Y yo iba a estar bien. Por primera vez en mucho tiempo, estaba convencida de eso. El día que Andrea volvió a mi casa no lo olvidaré nunca. Toqué la puerta y, cuando abrí, ahí estaba ella. No traía sus tacones de diseñador ni el bolso de marca que tanto le gustaba presumir. Venía con un vestido sencillo, arrugado, y los ojos rojos como si hubiera llorado toda la noche. Su postura era distinta, como si hubiera perdido algo más que dinero, la seguridad que siempre mostraba. La miré de pies a cabeza y no supe qué decir. Solo pude invitarla a pasar. Se sentó en mi sofá viejo, el que siempre huele a café y tela nueva, y se cubrió el rostro con las manos. «Mamá, estamos mal, muy mal», me dijo entre sollozos. Sus palabras cayeron pesadas en el aire. No era la Andrea altiva, la que me decía cómo vivir, la que no soportaba mi ropa sencilla. Era una mujer rota, hecha pedazos, como yo la vi tantas veces cuando era niña y se caía jugando. Pero esta vez no era algo que yo pudiera remendar con un abrazo. «¿Qué pasó, hija?», le pregunté, aunque por dentro ya intuía la respuesta. Me contó que las deudas habían crecido, que las tarjetas estaban al límite, que Germán había perdido dinero en una inversión y que hasta el colegio de los niños estaba pendiente de pago. La escuché sin interrumpirla, mientras mi corazón se apretaba. No por el dinero, sino por verla así, vulnerable. «Es que tú siempre nos ayudaste, mamá. Siempre supiste cómo arreglarlo todo. No puedes dejarnos así», me dijo,
agarrando mis manos con desesperación. Sentí el temblor en sus dedos y recordé las veces que, de niña, me buscaba en la noche porque tenía miedo. Pero ahora el miedo era otro, más adulto, más cruel. No supe qué responder. Solo me quedé viéndola, con una mezcla de dolor y dignidad. Porque sí, quería ayudarla, pero también recordaba cada palabra que me dijo aquel día frente a su familia política. Y ahora soy tu familia, Andrea. No lo dije en voz alta, pero mi mirada lo gritaba. Ella siguió hablando, con lágrimas cayendo sin parar. Mamá, yo sé que te dije cosas feas, pero estaba enojada, confundida. Tú eres mi madre, no me dejes sola ahora. Su voz temblaba y sentí que algo dentro de mí se partía. Porque una madre, aunque la hieran, nunca deja de sentir amor. Pero también entendí que no podía seguir siendo la solución para todo. Me levanté y fui por un vaso de agua. Cuando se lo di, sus manos estaban frías, como si todo el lujo del mundo no hubiera servido de nada. Pensé en su apartamento con lámparas de cristal, en esas cenas con manteles de terciopelo y copas de vino. Todo eso se veía tan lejos ahora, tan vacío. El lujo se había desvanecido, y lo único que quedaba era la verdad. No sabían vivir sin aparentar. ¿Y Germán? Le pregunté. Bajó la mirada y me dijo que estaba intentando conseguir dinero prestado. Pero no quiero que te metas con él, mamá. Solo necesito que me ayudes un poco, solo por esta vez. Ese por esta vez sonaba a lo mismo de siempre. Respiré hondo y acaricié su cabello, como cuando era niña. Andrea, yo siempre te voy a amar, pero no puedo rescatarte cada vez que caigas. Hay lecciones que se aprenden tocando fondo. Ella me miró con lágrimas y dolor, pero en sus ojos también vi un poco de vergüenza. Nos quedamos en silencio un largo rato. Yo sentía que el tiempo se detuvo, como si el tic-tac del reloj se hubiera callado para escucharnos. Mis manos, arrugadas y fuertes, la sostuvieron sin decir nada. Porque a veces el amor es eso, quedarse en silencio para no herir más, pero sin dejar de estar ahí. Esa noche, cuando Andrea se fue, me quedé sola en el sofá. El olor de su perfume barato quedó en el aire, mezclado con el aroma de mi casa. Cerré los ojos y sentí que algo estaba cambiando en ella. Quizás, por primera vez, estaba entendiendo lo que significa luchar de verdad. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Pero algo me decía que la prueba no había terminado, que lo peor aún estaba por venir. Cuando Andrea me dijo aquella tarde, mamá, tú siempre nos ayudaste, no puedes dejarnos ahora, sentí que esas palabras cargaban todo el peso de los años en los que viví para servirle. No eran solo palabras, eran cadenas. Me quedé mirándola largo rato, como si estuviera viendo a otra persona, no a la niña que un día soñó con ser doctora y me abrazaba cuando yo llegaba tarde de trabajar. En su voz había un ruego sincero, pero también una costumbre, la de creer que mi vida entera existía para salvar la suya. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi cama con la luz tenue de la lámpara alumbrando mis manos, pensando en cada sacrificio que hice por Andrea. Recordé los años en que apenas dormía 3 horas porque debía terminar un vestido de gala para alguna clienta rica. Recordé cómo me negaba a mí misma hasta una taza de café nuevo para que ella pudiera estudiar. ¿Valió la pena todo? Sí. Pero también dolía que todo eso se diera por sentado. A la mañana siguiente, Andrea volvió. Tocó la puerta despacio, como si temiera que yo no la dejara entrar. Cuando abrí, sus ojos estaban hinchados y su voz temblaba. Mamá, te lo suplico, no puedo más. La hice pasar y nos sentamos en la cocina, frente a frente, con una taza de té en medio. Ahí, sin maquillaje ni ropa de marca, se veía más frágil que nunca. ¿Te acuerdas lo que me dijiste aquel domingo?, le pregunté con suavidad. Ella bajó la mirada, avergonzada. No hizo falta repetir las palabras exactas. Mamá, lo dije sin pensar. Me dolía que siempre me recordaras lo que hacías por mí. Me quedé en silencio. A veces el silencio es más duro que cualquier regaño. Yo te di todo lo que una madre puede dar, le dije finalmente.
Te di mis años, mis sueños, mis fuerzas. Pero me sacaste de tu vida con una sola frase. Andrea lloró en silencio, y sus lágrimas cayeron sobre la mesa como pequeñas confesiones. Perdóname, susurró. Y aunque parte de mí quería abrazarla, otra parte necesitaba que entendiera que las heridas no se borran con una disculpa rápida. Nos quedamos ahí un buen rato, con el aroma del té y el sonido del viento colándose por la ventana. Una herencia no es una obligación, le dije con calma. Es un regalo. Y los regalos se dan con amor, no con exigencias. Andrea asintió, como si de pronto entendiera algo que antes no había querido ver. Pero mamá, ¿qué voy a hacer? Germán está desesperado, los niños. No quiero que sufran. Su voz se quebró. Sentí el impulso de tomar su mano, y lo hice. Porque aunque me duela, no puedo dejar de ser madre. Pero esta vez, mi mano no tembló. Se la sostuve con firmeza, como diciendo, voy a escucharte, pero no voy a ceder como antes. El resto de la tarde hablamos poco. Ella miraba mis paredes viejas, mis muebles gastados, como si recién ahora entendiera todo lo que construí sola. Tal vez nunca había visto mi casa de esa forma, como un refugio hecho con sudor y dignidad, no con apariencias. Antes de irse, me abrazó. Un abrazo verdadero, de esos que no se fingen. No hablamos más. Solo nos quedamos ahí, en silencio, sintiendo el peso de todo lo que nunca nos dijimos. Y entonces supe que algo estaba cambiando en ella, aunque fuera despacio. Esa noche cené sola, pero el sabor no fue amargo. Había algo en mí que se sentía más liviano, como si al decir esas palabras me hubiera liberado de años de callar lo que sentía. Me quedé contemplando mi mantel bordado, el que hice para mí, y pensé, el respeto es el verdadero lujo. Antes de dormir, me asomé por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas torpes, y me pregunté si Andrea entendía ya que el lujo no está en lo que se compra, sino en lo que se valora. Quizás algún día me lo diría. Esa noche fue diferente a todas. Por primera vez en mucho tiempo, decidí cocinar solo para mí. No para Andrea, no para mis nietos, no para complacer a nadie. Preparé un guiso sencillo de pollo con verduras, pero lo serví como si fuera un banquete, en un plato blanco con bordes dorados que compré hace años y nunca me atreví a usar. Encendí una vela aromática y puse mi mantel bordado, el que cosí con mis propias manos hace poco. Cada detalle era un recordatorio de que merecía algo bonito, aunque estuviera sola en esa mesa. Me senté en el comedor con una copa de vino barato, pero para mí tenía el mismo valor que una copa de cristal en un salón de lujo. Cerré los ojos y escuché la música suave que salía del radio, una canción antigua que me recordaba cuando era joven y todo parecía más fácil. No había risas de Andrea ni voces de Germán, solo mi respiración y el sonido de los cubiertos. Sentí paz, una paz tan profunda que casi dolía. Mientras cenaba, recordé las veces que me tocó comer de pie en la cocina porque Andrea estaba ocupada con sus amigos en la sala. Recordé cuando, en su boda, me relegaron a la mesa del fondo. Esa memoria todavía pinchaba en el corazón, pero algo en mí estaba cambiando. Ahora podía mirarla sin sentirme derrotada. No me hacía falta estar en su mesa para sentir mi valor. Después de la cena, lavé los platos despacio, como saboreando cada momento. Secar la loza y guardar los cubiertos se sintió como un ritual de cuidado propio. Puse flores frescas en el centro de la mesa y apagué la vela, dejando el olor dulce llenando el aire. Por primera vez en años, mi hogar no me pareció vacío. Era un lugar vivo, un lugar mío. No pasó mucho antes de que mi teléfono sonara. Era Germán. Lo miré parpadeando sobre la mesa y no contesté. Al rato volvió a llamar. Esta vez atendí, solo para escuchar su voz cargada de falsa cortesía. Doña Mercedes, quería disculparme si la hice sentir mal la otra vez. Pero Andrea está sufriendo, y si usted la quiere, debe ayudarla. Sus palabras eran como clavos disfrazados de flores. Germán, le dije, el respeto no se negocia. Andrea necesita aprender que no todo se consigue con dinero. Hubo un silencio incómodo del otro lado. Creo que no esperaba que yo le respondiera así. No sea injusta, doña Mercedes, es su hija, dijo al final. Colgué antes de escuchar más. Ya no tenía energía para soportar manipulaciones. Me quedé mirando el teléfono, pensando en cómo la vida da vueltas. Germán, con su reloj caro y su perfume fuerte,
No podía comprender lo que es luchar de verdad. Para él, todo se trataba de aparentar, de mantener una imagen impecable. Pero yo ya había vivido suficiente para saber que las apariencias se desmoronan con la primera tormenta. Decidí darme un baño caliente. Mientras el vapor llenaba el baño, recordé a Andrea cuando era niña, jugando con burbujas en una tina pequeña, riendo mientras yo le lavaba el cabello. Esa imagen me hizo sonreír y doler al mismo tiempo. ¿Qué había pasado con esa niña dulce? ¿En qué momento el brillo del lujo la cegó tanto? Después del baño, me senté en mi cama con una libreta. Comencé a escribir todo lo que sentía, mi rabia, mi amor, mi tristeza. Cada palabra era un desahogo. Entendí que, aunque Andrea fuera mi hija, yo también tenía derecho a ser escuchada. A veces, ni una madre puede seguir tragándose el dolor sin hablar. Apagué la luz del cuarto y me quedé viendo el techo. Me di cuenta de que ya no me dolía tanto el rechazo de Andrea. Claro que seguía doliendo, pero era un dolor distinto, más suave, como una cicatriz que deja de sangrar. Sabía que, tarde o temprano, ella tendría que enfrentar la realidad sin mis recursos. Al día siguiente, me desperté con una calma nueva. Preparé café y desayuné frente a la ventana, viendo la ciudad despertar. No había mensajes de Andrea esa mañana. Y eso, en lugar de preocuparme, me dio espacio para respirar. Tal vez el silencio era lo que ambas necesitábamos para entendernos. En la tarde, mientras cosía un vestido de fiesta para una clienta, pensé en los años que Andrea vivió rodeada de comodidades que yo jamás tuve. Le di tanto que nunca aprendió a valorar. Y me pregunté, ¿realmente le hice un favor al darle todo sin enseñarle a luchar? Esa noche, cené en mi mantel bordado otra vez. Puse una canción suave y me serví un poco de vino. Sonreí, porque sentí que, al fin, la mesa no estaba vacía. Estaba llena de algo que Andrea nunca entendió: mi dignidad. Germán apareció en mi puerta un martes por la mañana, sin avisar. Lo vi a través de la ventana y sentí que algo no estaba bien. Traía un traje elegante, un maletín de cuero y esa sonrisa tensa que siempre usa cuando quiere conseguir algo. Abrí la puerta con cautela. «Doña Mercedes, ¿podemos hablar?», dijo con una voz más suave de lo normal, casi falsa. Lo invité a pasar porque, a pesar de todo, no me gusta tratar mal a nadie. Pero mi intuición me gritaba que ese hombre no venía a disculparse. Nos sentamos en la sala. Él miraba mi casa con ese gesto arrogante, como si todo lo que tuviera aquí fuera una reliquia del pasado. «Sé que usted está enojada con Andrea», empezó, «pero no podemos seguir así. Esto nos está afectando a todos». Lo escuché en silencio, sin responder. «Si usted vende alguna de sus propiedades, aunque sea esa casita de la playa, podríamos salir adelante. Luego se lo devolveríamos». Me quedé mirándolo fijo. No lo podía creer. Tenía el descaro de venir a mi casa, sentarse en mi sofá y pedirme que vendiera lo que me costó décadas levantar. «Germán, lo que yo tengo me costó sudor, desvelos y sacrificios. No lo voy a vender para cubrir tus errores». Él trató de sonreír, pero se notaba su incomodidad. «Es que usted no entiende, doña Mercedes», insistió. «Andrea no está bien. Los niños tampoco. Esto podría arreglarse si usted nos da una mano». Sentí que mis manos se apretaban contra mis rodillas. «¿Y dónde estabas tú cuando Andrea me gritó que sus suegros eran su familia y yo no? ¿Dónde estaba tu ayuda cuando me dejaron sola?». Su rostro cambió. Se le borró esa sonrisa falsa y sus ojos se pusieron duros. «Si no nos ayuda, las cosas se van a complicar mucho», dijo con un tono que me recordó a las amenazas disfrazadas de favor. «Haz lo que quieras, Germán», respondí. «Pero mi dignidad no está a la venta». Hubo un silencio tenso en la sala. Lo vi mirar mi máquina de coser como si no entendiera nada. «¿Y con eso cree que va a vivir para siempre?», me soltó con desprecio. Sus palabras me dolieron, no por lo que dijo, sino por el veneno que había en su voz. No respondí. No valía la pena desgastarme con alguien que no sabe nada de mi lucha. Al final, se levantó y dejó el maletín sobre la mesa. «Mire los números, doña Mercedes. Piénselo bien», dijo, como si me estuviera dando una oportunidad de salvarlos. No toqué esos papeles. Apenas se fue, los tiré a la basura. No me iba a dejar enredar por alguien que ve la vida como una lista de cuentas y deudas.
Esa tarde me senté en el patio con una taza de café, viendo cómo el sol caía entre los árboles. Pensé en Andrea. ¿Sabrá lo que hace su marido? ¿Sabrá hasta qué punto él la está hundiendo con sus decisiones? Parte de mí quería advertirle, pero otra parte sabía que ella debía abrir los ojos sola. Mientras el viento movía las hojas secas, recordé algo que mi madre me decía siempre: Mercedes, nunca permitas que alguien confunda tu bondad con obligación. Y eso era lo que había pasado por años. Ellos no veían mi ayuda como un regalo, sino como un deber eterno. Ese pensamiento me dio fuerzas. A la noche, Andrea me llamó. Mamá, Germán me dijo que no quisiste escuchar. ¿Por qué eres tan dura? Escuché su voz, más cansada que nunca, pero respondí con firmeza. Porque quiero que aprendas, Andrea. No puedes vivir esperando que alguien te rescate. Su silencio fue largo, como si mis palabras la hubieran desarmado. No sé qué hacer, dijo finalmente. Me dolió escucharla así, pero también supe que era el único camino. Empieza por entender el valor de las cosas, hija. Lo que se gana con sacrificio se cuida. Lo que se da sin esfuerzo se pierde. Colgué la llamada con el corazón apretado. A veces, ser madre no es darlo todo. A veces, es saber decir no para enseñar algo más grande que el dinero, el respeto por uno mismo. Esa noche dormí con un nudo en la garganta, pero con la certeza de haber hecho lo correcto. Sabía que el dolor de Andrea no se curaría con billetes, sino con lecciones de vida que tarde o temprano aprendería. Los días siguientes fueron un torbellino. Andrea no me llamaba tanto, pero me enteraba de todo por terceros. Una vecina suya me contó que ya habían comenzado a vender cosas del apartamento. Primero fueron las alfombras persas que tanto presumían, luego esa televisión enorme que Germán decía que era indispensable. Me costaba imaginar a mi hija desprendiéndose de todo lo que alguna vez creyó que la hacía feliz. ¿Cuándo iba a entender que el lujo no se mide en lo que tienes, sino en la paz que llevas dentro? Un sábado decidí pasar cerca de su edificio. No tenía intención de subir, pero algo en mí necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. Desde la calle vi el camión de mudanza estacionado y a dos hombres bajando cajas. Entre ellas reconocí las copas de cristal que una vez tanto cuidó, como si fueran piezas de museo. Me quedé de pie, observando en silencio. No era alegría lo que sentía, tampoco venganza. Era una mezcla de tristeza y un extraño alivio. Esa noche Andrea me llamó. Su voz era casi un susurro. Mamá, ya no tenemos nada. Vendimos los muebles, la sala está vacía. Me quedé callada. Ella esperaba que yo dijera algo, que corriera a salvarla como siempre. Pero solo escuché. No sé qué hacer, continuó, con un sollozo que me rompió el corazón. ¿Y Germán? Pregunté. Hubo un silencio largo, incómodo. Está buscando a quien pedirle dinero, pero nadie confía ya en nosotros, respondió. Me dolió escucharla tan rota, pero entendí que era necesario. A veces uno debe tocar fondo para aprender a nadar. Y aunque me partiera el alma, debía dejar que aprendiera por sí misma. Al día siguiente, recibí otro mensaje de Andrea. Mamá, ¿puedo llevar a los niños contigo unos días? Ellos no entienden por qué todo está cambiando. Acepté sin pensarlo. Mis nietos no tenían culpa de nada. Cuando llegaron, los abracé con fuerza. Sus ojos curiosos me miraban como buscando respuestas que no podía darles. Esa tarde jugué con ellos en el patio. Inflé un viejo colchón y los dejé saltar como si fuera una cama elástica. Sus risas llenaron la casa, y por un momento sentí que todo volvía a ser como antes, cuando Andrea era pequeña y las risas eran el único lujo que conocíamos. Preparé chocolate caliente y lo senté en la mesa a dibujar mientras el viento de la tarde entraba por la ventana. Cuando Andrea pasó por ellos esa noche, la vi distinta. Traía el cabello recogido y la cara cansada, sin maquillaje ni esa postura altiva que siempre la acompañaba. Miró mi casa, mis muebles sencillos, mi mantel bordado, y creo que entendió algo. Mamá, todo esto es tan verdadero, murmuró, como si hablara consigo misma. No respondí. Solo la observé mientras abrazaba a sus hijos. En los días siguientes, las noticias de su desplome siguieron llegando. Vendieron la cama matrimonial, algunas lámparas y hasta los cuadros de la sala. Todo ese lujo que tanto presumieron se estaba deshaciendo como polvo en las manos.
Yo veía desde la distancia, sin intervenir, porque no era mi deber rescatarla de algo que ella misma había construido con orgullo vacío. Una noche, mientras cenaba sola, recordé la primera vez que Andrea me habló de querer la casa perfecta. Decía que necesitaba sofás caros, cortinas pesadas y decoración de revista. Ahora, todo eso había desaparecido. Pensé en cómo la vida tiene una forma muy irónica de mostrarnos qué es lo realmente importante. La siguiente semana, Germán intentó contactarme otra vez. No contesté. Me limité a leer sus mensajes donde me hablaba de injusticia y familia. Para él, familia era sinónimo de dinero. Para mí, familia es respeto y amor. Y eso, ellos no lo supieron dar. Ese viernes, Andrea volvió a tocar mi puerta. No traía nada en las manos, ni siquiera orgullo. Mamá, ya no sé qué hacer, me dijo. Me quedé mirándola, sintiendo que esta era la Andrea que yo conocía, la que pedía ayuda no por ambición, sino porque estaba rota. La abracé, aunque por dentro me dolía. Porque una madre siempre abraza, incluso cuando no tiene fuerzas. Pero sabía que no podía darle lo que ella esperaba. Ya no. Vas a aprender a levantarte, Andrea. Pero no con mi dinero. Con tus propias manos. Esa noche, mientras la veía alejarse por la calle, supe que la vida le estaba dando una lección que yo nunca pude enseñarle. Y aunque me doliera verla así, entendí que solo a través de ese derrumbe aprendería el valor real de lo que se pierde cuando no se cuida. Me tomó varios días asimilar la última visita de Andrea. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Mamá, ya no sé qué hacer. Había algo en su voz que me recordó a la niña que una vez fue, la que me buscaba en la madrugada cuando soñaba con monstruos. Pero esta vez el monstruo era real, sus malas decisiones, el orgullo, el vivir solo de apariencias. Mientras pensaba en eso, decidí no buscarla. Sabía que si lo hacía, volveríamos al mismo círculo, yo dando todo y ella recibiendo sin aprender. Una tarde, mientras tomaba café en mi mantel bordado, mi teléfono sonó. Era Andrea. Dudé en contestar, pero algo en mi corazón me dijo que debía hacerlo. Mamá, ¿podemos vernos? Quiero hablarte, en persona. Su voz era distinta, más baja, como si la vida le hubiera arrancado la soberbia. Acepté, pero con cierta distancia. No quería que esta conversación se llenara de reproches. Elegimos una cafetería pequeña en el centro, de esas con mesas de madera pulida, lámparas doradas y olor a pan recién horneado. Cuando llegué, Andrea ya estaba allí. Vestía sencillo, con una camiseta blanca y unos jeans viejos. Se levantó en cuanto me vio, y por un segundo, vi en su rostro un brillo de vergüenza mezclado con ternura. Nos sentamos frente a frente. Mamá, empezó, sé que fallé contigo, y sé que te lastimé con lo que dije. No debí tratarte así. Tú no mereces eso. Escuchar esas palabras fue como un golpe suave en el corazón. Una parte de mí quería abrazarla de inmediato, pero otra parte necesitaba escuchar más, confirmar que sus palabras eran sinceras. ¿Sabes cuánto dolió, Andrea?, le pregunté, mirándola a los ojos. Ella bajó la mirada, con lágrimas formándose en sus pestañas. Lo sé, mamá, y me odio por eso. Nunca debí compararte con nadie. Tú eres la razón por la que tengo lo que tengo, y en vez de agradecértelo, te lastimé. La vi tomar mis manos con cuidado, como si temiera que las apartara. Sus dedos, tibios y nerviosos, apretaron los míos. ¿Podemos empezar de nuevo, mamá?, me preguntó con una voz que parecía una súplica. Y ahí, aunque mi corazón todavía dolía, sentí que algo en mí se suavizaba. Empezar de nuevo no significa olvidar, le dije. Pero significa aprender. Yo no puedo seguir regalándote todo sin que valores nada. Andrea asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No quiero tu dinero, mamá. Solo quiero que me perdones. Nos quedamos en silencio, solo escuchando el ruido de la cafetera y las tazas chocando en la barra. Había algo en ese silencio que me hacía sentir que, tal vez, todavía había esperanza. No de volver a ser como antes, sino de construir algo nuevo, más sano. Pedimos un café y un pastel para compartir, como cuando ella era niña. Mientras comíamos, me contó que Germán había empezado a cambiar también, que el golpe de perderlo todo lo había hecho replantearse su forma de vivir. Yo la escuchaba, sin juzgar, pero sin prometer nada.
Quiero que sepas que te amo, mamá dijo, limpiándose las lágrimas. Lo sé, respondí, acariciando su mano. Y lo sabía, pero necesitaba escuchar esas palabras para sanar. Cuando salimos de la cafetería, el sol se estaba escondiendo y las luces doradas de la calle iluminaban su rostro. Me abrazó con fuerza, un abrazo que no sentía desde que era niña. Fue un momento tan sincero que sentí que el puente entre nosotras, aunque roto, estaba empezando a reconstruirse. Esa noche, al llegar a casa, me senté en mi sillón y respiré profundo. No cambié mi testamento ni mis decisiones, pero en mi corazón había paz. Tal vez la vida me estaba mostrando que no todo se trata de dinero, sino de enseñar a quienes amamos el valor del respeto. Me dormí con una sensación extraña, no era felicidad plena, pero sí una calma que hacía años no sentía. Como si la herida, aunque seguía ahí, comenzara a cicatrizar. Los días posteriores a nuestra conversación en la cafetería fueron silenciosos. Andrea no insistió en el tema del dinero, y yo tampoco hablé del testamento. Era como si ambas supiéramos que había una línea que no debía cruzarse. Mientras cosía una falda de lino para una clienta, me descubrí pensando en ella, en su abrazo sincero, en sus lágrimas. Parte de mí quería correr a cambiar los documentos, volver a dejarle todo como antes. Pero otra parte, más firme, me decía: no, Mercedes, esta decisión es tuya. Es tu vida. Una tarde me senté con todos mis papeles sobre la mesa, escrituras, cuentas de ahorro, documentos del apartamento. Pasé los dedos por cada hoja, como si acariciara una parte de mi historia. Cada cifra, cada propiedad, era el resultado de años de esfuerzo, de noches sin dormir, de callos en mis manos. Y entendí algo que nunca había visto con claridad. No se trataba de dinero, se trataba de lo que simboliza. Llamé al licenciado Gálvez para confirmarle que mi decisión seguía en pie. Doña Mercedes, ¿está segura de mantener todo como lo hablamos?, me preguntó con voz pausada. Sí, licenciado. No es por castigo, es porque quiero que lo que construí sirva para algo más grande que el orgullo. Colgué sintiendo un nudo en la garganta, pero también una paz profunda. Esa noche invité a Andrea a cenar. Preparé arroz con pollo, su plato favorito de cuando era niña, y puse mi mantel bordado. Cuando llegó, la vi diferente. Traía el cabello suelto, una blusa sencilla y una mirada más serena. Mamá, gracias por invitarme, dijo con una voz suave, como si temiera romper algo frágil entre nosotras. Cenamos en silencio al principio, con el sonido de los cubiertos como único acompañante. Luego, Andrea me miró a los ojos y preguntó: ¿todavía piensas que no merezco lo que tienes? Sus palabras me dolieron, pero no por el reproche, sino por el miedo que había en ellas. No se trata de merecer, hija, respondí, poniendo mi mano sobre la suya. Se trata de aprender a valorar. Todo lo que tengo me costó la vida, y no puedo dejar que alguien lo desperdicie sin entender su peso. Ella bajó la mirada y asintió. Lo entiendo, mamá, aunque me duela. Sentí que ese momento era un punto de quiebre. Ni una pelea, ni un grito, solo una verdad que ambas debíamos aceptar. Te amo, Andrea, le dije, con un nudo en la garganta. Pero este es tu camino, no el mío. Yo ya hice mi parte, ahora te toca a ti. Ella me abrazó, y ese abrazo fue tan distinto. No era el de la hija que exige, sino el de la hija que empieza a comprender. Mamá, gracias por no rendirte conmigo, susurró. Y esas palabras, tan sencillas, valieron más que cualquier cosa material. Después de que se fue, me quedé un rato sentada en la mesa vacía, viendo la vela consumirse lentamente. Pensé en todas las veces que me sentí usada, invisible, y en lo lejos que había llegado desde ese día en que Andrea me gritó que sus suegros eran su familia. Ahora entendía que mi valor no depende de lo que doy, sino de lo que soy. Y eso, al final, era el mayor legado que podía dejarle, el ejemplo de una mujer que no se rindió, que aprendió a ponerse de pie aunque doliera. Me fui a dormir con una sonrisa tranquila. No porque todo estuviera arreglado, sino porque supe que, aunque la herida seguía, ya no sangraba. El perdón no había cambiado mi decisión, pero sí había sanado algo entre nosotras. Al día siguiente, mientras cosía un vestido de satín para una clienta, sentí que cada puntada era una declaración. Esto es mío, mi esfuerzo, mi historia. Y no había nada ni nadie que pudiera quitarme esa certeza. El amanecer del lunes me encontró en el balcón de mi casa,
con una taza de café en las manos y una sensación de ligereza que hacía años no sentía. Había un silencio distinto, no de vacío, sino de paz. Pensé en Andrea, en todo lo que pasamos, y supe que aunque nuestras heridas no desaparecerían, al menos ahora había respeto. Y eso, para mí, era suficiente. Con el dinero que antes solo guardaba para otros, decidí hacer algo por mí. Reservé un viaje a Buenos Aires, una ciudad que siempre quise conocer. No era por lujo, sino por cumplir una promesa que alguna vez me hice, que un día viviría para mí. Cuando llegué al aeropuerto, sentí que mi corazón latía como el de una niña. El mundo se veía más grande, más vivo, más mío. El hotel en Buenos Aires era elegante, con una terraza desde la que se veía toda la ciudad. Desde allí, las luces parecían estrellas caídas. Me senté con una copa de vino en la mano, recordando los días en los que mi único lujo era un café frío en mi taller. Ahora, sin sentir culpa, brindaba por mí, por mi historia, por todas las noches en vela que me habían traído hasta aquí. Caminé por las calles de San Telmo, con su aire antiguo y su aroma a pan recién horneado, y sentí que cada esquina me hablaba de libertad. Compré un vestido de lino blanco, el primero que me regalaba en años, y cuando me miré en el espejo de la boutique, me reconocí. No como la madre cansada que siempre daba todo, sino como una mujer que al fin se elegía a sí misma. Andrea me llamó una tarde. Me dijo que los niños me extrañaban y que quería que, cuando regresara, cenáramos juntas. Su voz sonaba más suave, sin exigencias. «Te extraño, mamá», me dijo. No lo esperaba, y esas 3 palabras valieron más que todo el dinero que alguna vez pensé dejarle. Desde el balcón del hotel, mientras el atardecer teñía el cielo de rosa, pensé en mi madre. En cómo ella, con sus manos ásperas, me enseñó a no dejarme pisotear. La dignidad, Mercedes, es el tesoro más caro, solía decirme. Hoy, por fin, entendía el peso real de esas palabras. Una noche, en un restaurante pequeño con luces cálidas y manteles de lino, me permití algo que hacía años no hacía, reír de verdad. No por cortesía, no por disimular el dolor, sino porque sentí que la vida me devolvía un poco de lo que le había entregado. Cerré los ojos, escuché el murmullo del lugar y me prometí que nunca volvería a ser invisible. Cuando regresé a casa, Andrea vino a verme. Esta vez no hubo reclamos, solo un abrazo largo y sincero. «Mamá, quiero que sepas que te admiro», me dijo, con lágrimas en los ojos. Esa frase, tan simple, fue la confirmación de que todo este proceso había valido la pena. La llevé a la cocina y compartimos un café, como solíamos hacer antes de que el orgullo y el lujo se interpusieran entre nosotras. Hablamos poco, pero no hizo falta más. A veces, el amor se reconstruye en silencio, con gestos pequeños y verdaderos. Esa noche me senté frente a mi máquina de coser, pero no para trabajar. Solo pasé la mano por su superficie, recordando todos los años en que fue mi salvación. «Gracias», le dije en voz baja. Porque gracias a ella pude darle un futuro a Andrea y, al final, también darme un presente para mí. Decidí no cambiar mi testamento. No porque no quisiera a mi hija, sino porque mi corazón ya había elegido otro camino. Mi legado no estaría en los bienes, sino en la historia de una mujer que aprendió a ser fuerte y a no dejar que la lastimaran más. Hoy viajo sin miedo, disfruto sin culpa y sonrío sin que nadie me robe la paz. Descubrí que la vida tiene otro sabor cuando uno se elige primero. Andrea lo entendió, aunque tardó en verlo, y ahora cuando me llama me dice: «Mamá, gracias por enseñarme a ser fuerte». Esa noche, mientras el sol se escondía en el horizonte, salí al patio y miré las estrellas. Susurré algo que llevaba guardado en el alma: la familia no es de sangre, es de respeto. Y sentí que mi historia, con todas sus heridas, había encontrado su final en paz. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien un día te negó como familia, y aún así mantener la paz en tu corazón? Si alguna vez te sentiste rechazada, olvidada o incluso reemplazada por alguien a quien diste tu vida entera, por favor, no dejes que eso borre tu luz. Tú no eres una sobra, ni un error. Eres raíz, eres historia, eres la memoria viva de cada sacrificio que permitió que otros caminaran más lejos. Tal vez tu gratitud no llegó en forma de palabras, tal vez tus manos trabajaron hasta sangrar para criar hijos que hoy no saben cuánto costó su felicidad. Pero aquí, ahora, quiero decirte: yo te veo. Yo te escucho. Y sé que tu valor es infinito. Mira tu vida, cada noche sin dormir,
cada centavo guardado, cada gesto de amor fue un acto heroico. Aunque algunos te hayan dado la espalda, hay un mundo entero que necesitaría solo un abrazo tuyo para sentir que tiene hogar. Nunca es tarde para empezar a vivir por ti. Mercedes lo entendió cuando decidió que su dignidad valía más que cualquier herencia. Y quizás, en tu historia, también haya llegado la hora de sentarte en tu propia mesa, con la cabeza erguida, para que quienes no te valoraron aprendan que el amor verdadero no se mendiga, se honra. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal porque aquí, en este espacio, sabemos que todavía queda mucha belleza y dignidad en tu camino. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces espera ver lo que pasó cuando una madre descubrió que su propio hijo había entregado su cuarto, el lugar donde construyó toda su vida, a la suegra, haciéndola sentir como una extraña en su propia casa. Ella no discutió, no levantó la voz, pero lo que hizo después dejó a todos con la boca abierta. Te dejo este video en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic ahora y descubre la historia completa de Mi hijo me llamó, tu cuarto ya no es tuyo, se lo di a mi suegra, porque el final te va a dejar con el corazón en un puño. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.